Hola, soy Marisa Castro, profesora de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria y miembro del grupo de trabajo del proyecto Innovación Educativa. Les presentaré la mezcla de métodos en investigación. En investigación en ciencias de la salud se recurre en ocasiones a tener que combinar datos cualitativos y cuantitativos con el objeto de tener un análisis más completo del problema que se investiga, dado que la mayor parte de veces en ciencias de la salud los problemas de estudio, los fenómenos de estudio son muy complejos y son tan subjetivos como los propios individuos. Así pues, se recomienda que el investigador, por mezcla de métodos, adopte una posición pragmática ante la selección de métodos, no como quizá puristas de otros estilos, como pueden ser la cualitativa o la cuantitativa. Posición pragmática se podría traducir en si me sirve, siempre y cuando, por supuesto, cada método sí que sea rigurosamente llevado a cabo. Hay un principio fundamental que rige la investigación por mezcla de métodos, que básicamente nos viene a decir que recojamos múltiples datos, múltiples estrategias y aproximaciones de forma que la combinación resultante presente fortalezas complementarias y que no se solapen las debilidades, de tal forma que el producto que obtengamos de la investigación sea superior a los estudios que usan una sola metodología. Hay múltiples razones para utilizar mezcla de métodos en investigación en ciencias de la salud. Generalmente los investigadores hablan de un conocimiento en toda amplitud, en toda profundidad del fenómeno de estudio, básicamente motivado, como decíamos antes, por la complejidad de estos cuidados en salud y la necesidad de un amplio rango de metodologías para llevarlas a cabo y la necesidad de interactuar en un entorno real y complejo, teniendo en cuenta lo que se percibe como importante tanto por los pacientes como por los profesionales. Revisando la literatura encontramos fundamentalmente 5 razones para utilizar mezcla de métodos. Utilizar métodos cuantitativos para medir resultados de intervenciones y cualitativos para entender el proceso. Bien conducir investigaciones confirmatorias o exploratorias, examinar una intervención tanto en contenido como en contexto, incorporar la perspectiva de todos los implicados, especialmente cuando se busca hacer cambios, o compensar y complementar un conjunto de datos con el uso de otros, es lo que se conoce como triangulación, de datos o incluso de resultados o hasta de investigadores. Bueno, llevamos hablando de quali y quanti, me ha parecido interesante hacer aquí una pequeña sinopsis de las características de la investigación cualitativa y de la cuantitativa. La cuantitativa se basa fundamentalmente en la deducción y básicamente pretende actuar como predictor, que sus resultados se conviertan en predictores de algo, de implementaciones exitosas, de otro tipo de cosas. Y la investigación cualitativa, por contra, se basa básicamente en la inducción, en el descubrimiento, en la generación de teorías. Busca un entendimiento profundo, un conocimiento profundo del fenómeno de estudio. Incluso la postura del investigador es completamente distinta. De hecho, en cualitativa el investigador es un instrumento más de la recogida de datos, mientras que en cuantitativa el ideal de la objetividad regula la actuación del propio investigador, que se mantiene al margen. Para que la mezcla de métodos pueda ser llevada a cabo de forma exitosa, es necesario implementarla con una tipología simple y consistente, que debe tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, ¿cuántos brazos requiere el estudio? ¿Un estudio de un solo brazo, de un modelo mixto o un estudio de varios brazos? ¿Qué tipo de procedimiento será el utilizado para crear esa muestra, bien que sea secuencial, concurrente o por conversión de datos? ¿Y en qué nivel ocurrirá la mezcla? ¿Si solo en el método o en todas las fases? Es recomendable que las múltiples tipologías solo sucedan en el diseño del estudio y no en los resultados, porque a priori los resultados del estudio, sean del tipo que sea, no son predecibles. Por tanto, es recomendable que no forme parte del diseño. Las fases o los métodos se deben de nutrir unos de otros y al final del estudio se va a producir lo que se denomina meta-resultado, que le da sentido y respuesta al estudio en su totalidad. En el análisis de datos, los datos cuantitativos pueden contribuir a generalizar los datos obtenidos cualitativamente y a la inversa, los datos cualitativos pueden jugar un papel importante en la interpretación y clarificación de esos datos cuantitativos y las razones que subyacen tras ellos. Sí que hay que tener claro que no es suficiente con recoger y analizar cuali y cuantitativamente los datos. Los datos necesitan ser mezclados para formar una imagen más completa del problema de investigación que lo que mostrarían individualmente. Si no, no podemos hablar de mezcla de métodos. Nos ha parecido
coherente ilustrar con una experiencia concreta todo el proceso de mezcla de métodos. Lo vamos a hacer mediante un proyecto de investigación denominado Programa Educativo Participativo centrado en el paciente de cirugía oncológica colorectal. Contextualicemos un poco este trabajo. En este estudio se busca conocer las necesidades educativas de los pacientes con cáncer colorectal que se someten a cirugía, según ellos mismos consideran importantes para saber manejar su proceso de cuidado. Además, se busca desarrollar y probar una intervención educativa para hacer frente a esas necesidades que tiene el paciente y que sea generada la intervención educativa, probada y evaluada tanto por los pacientes y su familia como por los profesionales. Adicionalmente, nos propusimos averiguar la situación de los profesionales con respecto a la información que le pueden dar a sus pacientes. Muy brevemente podríamos decir que el cáncer colorectal es un gran problema de salud, es muy prevalente en Canarias, también en la península y en Europa. Es un cáncer colorectal que se beneficia mucho de la detección precoz y producto de esas campañas de detección precoz se detectan nuevos casos y se produce un incremento en el número de cirugías que redunda en una mayor carga de trabajo para los profesionales en un contexto en el que tendemos cada vez a tener a los pacientes ingresados menos tiempo en el hospital. Eso hace que se produzca un desplazamiento de los cuidados al domicilio. Por tanto, los pacientes tienen una mayor necesidad de información que no siempre es satisfecha. Este estudio se llevó a cabo como mezcla de métodos que es en varias fases. En una primera fase trabajamos con pacientes buscando identificar las necesidades educativas que ellos mismos nos relataban. En una segunda fase trabajamos con grupos multidisciplinares donde terminamos creando la herramienta educativa con el input que teníamos de la fase 1. Y una tercera fase donde trabajamos por un lado con pacientes y familias y por otro lado con profesionales, donde lo que buscábamos era probar la calidad de esa herramienta educativa y la satisfacción que tenían con ello los distintos colectivos implicados. De esa tercera fase surgía una hipotética retroalimentación a la fase 2 en el caso de que hubiera una gran variación de lo que nosotros habíamos planteado tras el grupo disciplinar después de ser evaluado por pacientes, familia y profesionales. La tipología multimétodo del estudio fue una tipología multibrazo de carácter secuencial, donde cada una de las fases se baba a la fase siguiente y a su vez se baban a un multiresultado o metaresultado. La primera, una mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos donde se buscaba conocer las necesidades educativas. Esas necesidades educativas eran la entrada a la fase 2 donde se generaba la herramienta, donde se trabajó métodos cualitativos básicamente y revisión de la literatura, y esa herramienta que se genera es la que se va a la fase 3 o el punto de entrada de la fase 3, una mezcla de métodos cualitativos y cuantitativos donde buscábamos probar la herramienta educativa. El metaresultado, pues una unión interrelacionada de esos resultados de las distintas fases para conseguir generar y probar una herramienta educativa que se ajustara a las necesidades de información que los propios pacientes percibían y expresaban. De forma muy breve, cada una de las fases. Fase 1, mezcla de métodos cualitativo y cuantitativo. Conocíamos las necesidades educativas o buscábamos conocer las necesidades educativas. Pasamos un cuestionario autoadministrado que se procesaba de forma numérica las preguntas cerradas y por análisis de contenido las preguntas abiertas. La parte cuantitativa del cuestionario nos informó de una serie de temas en los que el paciente manifestaba una necesidad de conocimientos elevada, la enfermedad, sus complicaciones y las maneras adecuadas de participar activamente en sus cuidados para mejorar su calidad de vida. Esas respuestas se correspondían con las que surgían en el análisis de contenido de esas preguntas abiertas. Así, la necesidad de información, idealmente escrita, se puso especialmente de manifiesto al interpretar los datos numéricos del cuestionario a la luz de los fragmentos de texto libre. En la segunda fase, básicamente de corte cualitativo, trabajamos con grupos de trabajo donde todos compartíamos la característica de ser expertos en la enfermedad. Los que éramos expertos por formación o por profesión, más los pacientes y familia que también, por supuestísimo, eran expertos por el hecho de estar viviendo la enfermedad. Estos grupos de discusión tuvieron múltiples reuniones. El libro fue pasando por distintos borradores hasta que se obtiene el borrador definitivo de esta fase 2 de mezcla de métodos, que es la entrada a la fase 3, que era probar esa herramienta educativa, ese libro que habíamos generado. Lo probamos de dos formas completamente distintas, en pacientes y familiares por un lado y en profesionales por otro.
En pacientes y familiares, nuestra principal medida de resultado fue el nivel de conocimiento y la variación del nivel de conocimiento en pacientes que habían recibido el libro y pacientes que no lo habían recibido, pacientes y familiares. Además, todo el proceso estuvo apoyado por un diario de campo. Se trató de un auténtico estudio de intervención. Al final, ¿qué encontramos? Pues que los sujetos incrementan más su nivel de conocimiento con el uso de la herramienta, cuestión que también se recogía de forma casi constante en el diario de campo. Y además el diario de campo, esta combinación de métodos, nos puso delante un hallazgo que de otra manera con un estudio de intervención se nos hubiera pasado por alto. Habían pacientes que no deseaban hablar de su enfermedad, no era un problema de conocimiento, es que simplemente no deseaban hablar de ella. La fase de profesionales de esta fase 3 de la mezcla de métodos, básicamente la trabajamos buscando la satisfacción, el impacto que tendría en la práctica clínica del profesional poder tener una herramienta como esta para dar soporte a las necesidades de información de sus pacientes. No es que los profesionales no quieran informar, es que tienen muchos pacientes en la consulta y muy poco tiempo para dedicarles a cada uno de ellos. Muchos pacientes ingresados en planta y muy poco tiempo para poder hablar con ellos al nivel que ellos, los pacientes y sus familias necesitan. Básicamente probamos en esta etapa la triangulación de métodos. Nosotros medimos la satisfacción y el impacto en la práctica clínica mediante 3 pruebas distintas. Una prueba fue una entrevista guiada por un cuestionario donde le preguntábamos a los profesionales la satisfacción con la herramienta recibida. Otra prueba fue una escala visual analógica donde el profesional en una escala de 0 a 10 nos marcaba el impacto que significaría en su práctica clínica diaria el poder solucionar o contribuir a solucionar el problema de información por falta de tiempo, y una fase 3 o una prueba 3 de esa triangulación donde les pedíamos que escribieran fragmentos de texto donde nos explicaran qué significaría para ellos el poder hacer uso de una herramienta de este tipo. Con todo esto, construimos un metaresultado que básicamente fue: los pacientes son capaces de explicar con exactitud sus necesidades de conocimiento de cáncer colorectal. Además, pueden trabajar de forma colaborativa con los profesionales en la confección de una herramienta basada en el consenso y encaminada a contribuir a dar solución a los problemas de información. Esta herramienta, así generada por pacientes y profesionales, resultó útil para incrementar el nivel de conocimiento de los pacientes y de las familias que están viviendo un cáncer colorectal. Pero es que además incrementó el nivel de satisfacción de los profesionales, pues el trabajo en equipo y la posible mejora en la práctica clínica en lo relacionado con la información actúan para nosotros como factores motivadores. Todos estos resultados no se hubieran podido obtener si no hubiéramos trabajado con mezcla de métodos en varias fases. Claro, como todo, hay una serie de ventajas y de limitaciones a la hora de trabajar con esta metodología. Como ventajas, pues a nosotros nos ha ofrecido una perspectiva mucho más precisa del fenómeno de estudio, más integral, más holística. Además nos ha ayudado a clarificar y formular el planteamiento del problema, así como las formas más apropiadas para estudiar los problemas de investigación. Múltiples observaciones han producido datos muy variados que han considerado diversas fuentes y tipos de datos. Además de potenciar nuestra creatividad teórica, creemos que las inferencias científicas que hemos obtenido se apoyan con mayor solidez que si se empleasen aisladamente. Como retos, los investigadores deben de poseer un considerable entrenamiento tanto en enfoques cualitativos como cuantitativos. Y además, y muy importante, es necesario que los investigadores tengan la capacidad de moverse entre paradigmas diversos y no encasillarse en verdades paradigmáticas. Una investigación por mezcla de métodos además requiere mucho tiempo, puesto que manejamos extensos volúmenes de datos y efectúa análisis muy diversos. Y además aún hoy se puede considerar la investigación por mezcla de métodos o la investigación multimétodo como una línea emergente y por tanto no muy bien consolidada de cara a hacer un planteamiento de investigación. Muchas gracias.